El régimen de encomienda ordenaba que los indios viviesen juntos en pueblos, cada familia en su casa. Sus bienes no podían ser adquiridos ni por compra ni por otro medio por parte de los españoles. Y al ser considerados vasallos, estaban obligados a pagar los impuestos, así como a ir vestidos. Por otra parte, también como vasallos que eran, tenían derecho a hospitales y los demás servicios comunales, y se encargaba a los doctrineros que les enseñasen a leer y a escribir. Buscando las formas de acoplar a las encomiendas de las Indias los métodos que se estaban aplicando a las encomiendas en la península, los encomenderos, contrariamente a lo que había sucedido durante la Reconquista, no recibirían concesión de las tierras, que seguían siendo de la corona, sino tan solo de la fuerza de trabajo y tributaria de los indígenas. Le quedaba al encomendero, como compensación por los servicios prestados en la conquista, el derecho al cobro del impuesto indígena, al que, como cualquier habitante de la península, estaba obligado todo varón con edad comprendida entre los 18 y los 50 años, como vasallo libre de la corona. Como contrapartida, el encomendero estaba obligado a residir en la ciudad de la que dependía la encomienda, pero no en la población de indios, a prestar el apoyo militar al que fuese requerido, a enseñar a leer a los indios y a velar por la difusión de la doctrina cristiana, a cuyos frailes encargados de la labor debía mantener. Obligaciones parejas a las que eran propias de los comendadores. Por su parte, los indios debían ser provistos de alojamiento, así como de medios propios para su sustento personal. Primeramente, dicen las leyes de Burgos, primeramente ordenamos y mandamos que por cuanto es nuestra determinación de mudar los indios y hacerles sus estancias juntos con las de los españoles, que ante todas cosas, las personas a quienes están encomendados o se encomendaren los dichos indios, para cada 50 indios, hagan luego 4 bohíos, cada uno de 25 pies de largo y 15 de ancho, y 5.000 montones de los 3.000 de yuca y los 2.000 de ajes y 50 pies ají y 50 pies de algodón, y así por este respeto, creciendo y menguando según la cantidad de los indios que tuvieran encomendados, que los susodicho se haga cabe las labranzas de los mismos vecinos a quienes están encomendados o se encomendaren. Llama la atención el hecho de que los encomenderos tuviesen prohibida su residencia en los pueblos de indios. Esa medida estaba impuesta con el objetivo de evitar abusos por parte de los encomenderos. Pero las leyes así lo marcaban. Miren mucho por los lugares y puestos en que pudiere hacer población de españoles sin perjuicio de indios. Pero, y eso decían las ordenanzas, pero iban más allá las ordenanzas, cuando Felipe II ordenaba: en las partes que bastaran los predicadores del Evangelio para pacificar los indios y convertirlos y traerlos de paz, no se consienta que entren otras personas que puedan estorbar la conversión y pacificación. La prohibición de asentar la residencia entre los indios no era la única medida tomada por las leyes, sino que en tiempo tan temprano como 1512, las leyes de Burgos señalaban el máximo de indios que podían tener las encomiendas. Otros sí ordenamos y mandamos que ningún vecino ni morador de las villas y hogares de la dicha isla española, ni de ninguna de ellas, pueda tener ni tenga por repartimiento, ni por merced, ni en otra menra más de 150 indios, ni menos de 40 indios. Por supuesto, la medida no obedecía a ningún capricho, sino a la experiencia acumulada tras 3 siglos de encomiendas peninsulares. No haber dictado esa ley hubiese significado el crecimiento económico y político desmesurado por parte de algún encomendero, que de esa forma se hubiese convertido en un señor de la tierra con poder suficiente como para hacer prevalecer sus leyes sobre las de la corona, con el perjuicio que ello hubiese ocasionado no solo a la corona, sino a los mismos encomendados, que se hubiesen visto sometidos a servidumbre sin que la corona hubiese podido tener control efectivo del territorio. En estas ordenanzas aparecen también otras directrices que marcan la relación que debía existir entre el indio y el encomendero, y darían pie a que ordenanzas particulares atendieran específicamente este asunto, hasta el extremo que el 1 de enero de 1597 el gobernador Juan Ramírez de Velasco, en el Río de la Plata, tenía prohibido decir mis indios
aspecto que dejó ordenado en sus ordenanzas. Y por cuanto generalmente todos los vecinos encomenderos de estas provincias tienen de costumbre decir que los indios de sus encomiendas son suyos sin tener atención que todos los naturales de las Indias son en propiedad de la Real Corona y que el decir palabras tan sonantes causa mucho desacato, ordeno y mando que de aquí adelante ninguno diga a los dichos indios mis indios, sino los indios de mi encomienda, so pena de 4 pesos por cada vez que semejante palabra dijeren. En este mismo sentido, la legislación marcaría el tiempo que el encomendero podía ejercer dominio sobre los encomendados que le eran asignados, ya que al principio y al no haber nada legislado al respecto, los encomenderos optaron por la vía de su propio interés y se adjudicaron los derechos sine die, lo que significaba la implantación de un régimen semifeudal de servidumbre por el que los encomendados, generación tras generación, se encontrarían ligados al régimen de encomienda sin posibilidad de sustraerse al mismo. Desde la promulgación de las leyes de Burgos se aplicó la servidumbre durante 2 vidas, es decir, la encomienda por vida del encomendero y de un heredero, lo que suscitó protestas de los encomenderos que argumentaban por tenerlos a perpetuidad. Con esta premisa se constituyeron multitud de encomiendas cuyo número debía ser elevado si extrapolamos algún dato al que hemos tenido acceso. Así, en el nordeste del Río de la Plata, en los documentos referidos a los primeros repartos de encomiendas, figura una cantidad importante de naciones indígenas que fueron sometidas, llegando a existir a finales del siglo XVI unas 120 encomiendas. Creemos que estos repartos fueron más aparentes que reales, ya que a partir del siglo XVII encontramos un número bastante menor de encomiendas. Por otra parte, la complejidad del imperio hacía que, aun siendo las leyes igual para todos, tuviesen que acoplarse a la costumbre del lugar. Así se pueden encontrar algunas diferencias. En concreto, en el mundo andino, el indígena se subdividía en 2 estatus: los mitarios y los yanaconas. Los mitarios vivían en pueblos con las características propias del lugar y bajo la autoridad del cacique, y dedicaban 2 meses al año, 10 meses para el caso de las minas, para trabajar en encomienda, dedicando el resto del año a sus menesteres. Esta obligación de servicios, que se llamaba mita, en quechua turno de trabajo, era la que ya conocían desde siempre, ya que todos los pobladores del imperio de Tahuantinsuyo estaban obligados a realizar trabajos públicos por un tiempo determinado como tributo que pagaban al Inca, si bien el periodo de mita en tiempos del Inca era muy superior al aplicado en época hispánica. Por su parte, los yanaconas eran indios de guerra capturados por acciones hostiles que vivirían en las chacras, estando obligados a servir de por vida. Como puede determinarse por la terminología, su sistema fue heredado de los usos locales, ya que el yaconazgo era una institución inca que sometía al yanacona al servicio del emperador o inca. La legislación española se encargaría de darles libertad. En cuanto al número de encomendados, María Luisa Salinas señala que para 1583 la cifra de 34.000 indios, mientras que Corrientes a principios del siglo XVII, de acuerdo con los primeros datos que llegan hasta nosotros, tenía una población de 1.312 indios encomendados. En cualquier caso, sin atender al número de encomendados y al objeto de evitar esta situación, y siempre teniendo presente la experiencia de siglos, en 1536 la corona dictó la conocida como Ley de Sucesión, por la cual la encomienda se entendía pactada por 2 vidas, la del encomendero y la de su sucesor, que estaba establecido fuese en primer lugar el primogénito varón legal y en su defecto fuese por impedimento o por otro motivo al siguiente. Después venían las hijas en el mismo orden y finalmente la viuda. La Iglesia salía en apoyo de la monarquía hispánica y el 2 de junio de 1537, a instancias del obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, el Papa Paulo III promulgaba la bula Sublimis Deus, donde se reconocía que los indios eran seres humanos capaces de comprender y recibir la fe cristiana. Prestando atención a los mismos indios, que como verdaderos hombres, que son
no solo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que, según se nos ha informado, corren con prontitud hacia la misma, y queriendo proveer sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presentes letras que dichos indios y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Asimismo, declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario. Esa bula estaba firmada por Paulo III. Pero la actitud de los encomenderos no se relajó con la bula, motivo por el que estas leyes y principalmente la posterior publicación de las leyes nuevas de 1542 provocó el alzamiento de los encomenderos del Perú y las protestas airadas de los demás. Una cédula ordenaba en redondo el rey suspendiese la sucesión de los indios en tercera vida. Aquellos hijos y nietos que de conquistadores se veían condenados a que el rey les quitara el comer y las haciendas, dejando a sus hijos pobres. En todas partes se hicieron juntas y entre estas cosas se dejaron decir algunas harto malas. Alonso Dávila, por ejemplo, cuyas encomiendas le rentaban sobre 20.000 pesos anuales, al ver que sus pueblos estaban en riesgo, cayó luego. Con parecidas razones, Gil, su hermano, y otros habían decidido alzarse con la tierra, coronar a Cortés y dar a los encomenderos títulos en sus pueblos de duques y de condes. Entre los conjurados había amigos de Cortés, del hijo de Cortés, como los Bocanegra o los González Dávila, pero también miembros del clan rival, como Baltasar de Aguilar Cervantes, deudo y muy cercano a los contrarios del marqués. Pero la protesta de los encomenderos no desanimaría a la corona, que no cesaría en la generación de nuevas leyes. Así, el 22 de febrero de 1549, Carlos I prohíbe la antigua forma de servicio personal. El 28 de noviembre de 1568, Felipe II ordena preferir a los que hubiere de mayores méritos y servicios, y de estos a los descendientes de primeros descubridores, pacificadores, pobladores y vecinos más antiguos, que mejor y con más fidelidad hayan servido. Señalando, además, en el título 12, la ley segunda, la prohibición expresa que los indios sean apremiados para que se alquilen por jornal. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.